Con ustedes, el Dr. Ángel Rebollar Albiter, de la Universidad Autónoma Chapingo. Tiene una maestría en protección vegetal por la Universidad Autónoma Chapingo y un doctorado en fitopatología por la Universidad Estatal de Ohio, Estados Unidos. La mayor parte de su carrera la ha desarrollado en las líneas de fitosanidad en berries. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Tiene más de 100 publicaciones y ha dirigido más de 30 tesis de licenciatura y posgrado. El doctor participa con su ponencia Estrategias del manejo para reducir pérdidas económicas causadas por rollas y botrytis en berries. Recibámoslo con un fuerte aplauso. Bueno, este es un tema que va más enfocado obviamente a berries. Estos problemas que vamos a abordar ahora son problemas muy críticos y por el tipo por las condiciones ambientales del año pasado fue de los dos problemas que causaron más pérdidas en la producción de berries. Así que si alguien de ustedes está pensando en establecer berries en los próximos años o quiere incursionar en eso, estos van a ser dos de los problemas a los que ustedes se van a enfrentar en estos cultivos, ¿verdad? En los 4 cultivos prácticamente. Algunos de ellos, como roya por ejemplo, están más asociados a blueberry, a frambuesa, pero el otro que es botrytis está prácticamente en todo. Entonces, quiero platicaros un poquito de lo que hemos hecho, de cómo nosotros enfocamos nuestras investigaciones y cómo aterrizamos eso, pero con los productores y con el técnico de manera sencilla, pero con fundamentos. Probablemente lo que ustedes van a escuchar ahorita se salga un poco de lo que normalmente hacen como técnicos. Pero es algo que nosotros proponemos, que sí, que sabemos que funciona, que tiene sustento y que nos lleva a que tenemos que conocer bien cómo es que una enfermedad funciona. La parte inicial de la presentación, vamos a hablar un poco de lo que tiene que ver con le llamamos los componentes epidemiológicos. Probablemente eso para ustedes les parezca algo extraño, esas terminologías, pero créanme que si no maneja uno esos conceptos, esos puntos, ustedes podrán aplicar lo que quieran, podrán gastar mucho dinero en las herramientas, pero el sustento para manejar las enfermedades está ahí. La clave está ahí, es comprender esas partes, esos términos. Y sean de aguacate, sean de cualquier cultivo, ¿verdad? En algún otro momento ya se puede abordar con mayor extensión un tema de esos. Pero pretender manejar enfermedades sin conocer eso es tirar de dinero. Hacer al productor gastar muchísimo dinero, ¿verdad? Entonces vamos a abordar esa primera parte y luego vamos a ver pues, cómo podemos reconocer nosotros el problema, estos dos problemas. ¿Sí? ¿Cómo los puedo reconocer? Generalmente este tipo de problemas, cuando ya lo reconozco, es porque tengo un problema, ya lo tengo, ya lo vi, pero probablemente sea demasiado tarde. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues tomar en consideración diferentes elementos para decir, se va a presentar este problema y tengo que actuar antes de que lo vea. Ese es el punto de este tipo de enfermedades. Después vamos a ver cómo podemos diseñar esas estrategias de manejo. Si ustedes se fijan, digo estrategias de manejo. No estoy diciendo cómo puedo controlar la enfermedad. Dije diseñar estrategias de manejo. Y diseñar estrategias de manejo significa pensar, significa agarrar las piezas, significa agarrar los diferentes elementos en torno a algo y armar un plan. Eso es una estrategia. Significa una planeación. Y ese término lo tomamos prestado de los militares, ¿verdad? Eso se aplica también a la agricultura. Hacer planes, hacer estrategias para poder manejar un problema. Si no tenemos una estrategia, lo que tenemos es un montón de herramientas que son ofrecidas por diferentes compañías, tecnologías, buenas tecnologías, pero alguien las tiene que integrar, ¿no? En realidad lo que usted hace en cualquier cultivo, el técnico, lo que hace es aplica hoy, luego aplica a los 8 días, luego aplica otra vez. ¿Cómo decides qué aplicas? ¿En función de qué? ¿Qué es lo que te dice
¿Qué vas a aplicar? La visión es de que yo aplico cada 8 días porque así tiene que ser, o porque así me dijo que eso es lo que mejor funciona, ¿no? Lo que nosotros proponemos, o lo que tratamos siempre de difundir, es que seamos más analíticos, que agarremos la información, sepamos cómo funciona cada una de las herramientas disponibles, ¿verdad? Y decidamos conscientes de que eso es lo que se requiere. Porque si no, caemos solamente en la receta que me dijo el colega que es el que más funciona, ¿no? Entonces, esa es realmente la parte interesante, importante, de cómo diseñar estrategias de manejo. Y eso puede ser motivo para un curso que nos va a dar semanas, ¿no? Entonces, nada más quiero mostrarles cómo las estrategias de manejo pueden diseñarse para estos 3 problemas, ¿verdad? Y luego vamos a hacer un resumen de todo. Todo lo que nosotros hacemos en la realidad del manejo de enfermedades tiene que ver con este modelo, sencillo. Y no necesito, yo les digo, no necesito tener un doctorado para comprender esto. No necesitan un doctorado para eso. Pero eso es lo que sucede con las enfermedades. Solo que cuando va uno a la escuela, pues se lo aprende para pasar el examen, ¿verdad? Pero esto lo ve uno todos los días. Si todos comprendiéramos estos elementos, podríamos planear mejor nuestras estrategias, nuestro plan, usaríamos mejor nuestras herramientas, le sacaríamos jugo a esto. Por eso le llamamos tácticas o métodos, cosas concretas. Cuando una enfermedad sucede, y esto lo tomamos prestado de los médicos, ¿cómo es que una enfermedad se da en un ser humano, en un animal? Hay un elemento, tiene que haber un patógeno, tiene que haber un microbio, ¿no? Tiene que haber un microbio con un hospedante que es susceptible, que viene así medio estresado porque no sabe si va a poder sacar o alcanzar las metas de rendimiento. Entonces, en un ambiente favorable, ¿y qué es lo que pasa? Se enferma, ¿verdad? Eso es lo que le pasa a las plantas. Los patógenos siempre van a estar ahí. Los microbios siempre van a estar ahí. El ambiente siempre va a estar, ¿verdad? Y si tenemos un paciente que es muy sensible, llámese variedad, ¿no? Una variedad muy susceptible, muy chillona, pues ¿qué va a pasar? Si el ambiente es favorable, esa variedad se va a enfermar. De ahí que vemos diferentes niveles de susceptibilidad, ¿no? En las plantas, en las variedades, eso es en realidad. Entonces es muy fácil de traducir estos elementos. Nada más que uno llega al campo, da la receta y se va, ¿no? Y listo. Todo se reduce en una receta al final. Pero esa manera de trabajar, de llegar, dar una receta y desaparecerte no es la mejor, ¿verdad? Hay que darle seguimiento al cultivo, porque de esa manera tú tienes control, sabes lo que estás haciendo y te comprometes, ¿no? Entonces, todo esto al final me va a dar origen a un problema, a una enfermedad. Y dependiendo de qué tan importante sea cada elemento, va a haber mucho o va a haber poco. Usted podrá tener los microbios, podrá tener una variedad susceptible, pero si la condición no es favorable, no se va a aparecer, no se justifica una aplicación. Y eso lo tenemos bien probado en muchos cultivos. En moras, por ejemplo, en zarzamoras tenemos problemas serios con Peronospora esparsa, un mildio, ¿verdad? No hay ahorita mildio, ¿por qué? No es que el patógeno no esté ahí está. Tenemos epidemias del 100% de pérdidas. ¿Cuándo? Septiembre, octubre, noviembre. Pero ahorita no hay, porque la condición no es favorable. Todas las plantas están infectadas, todas. Están infectadas sistémicamente, pero no se presenta la enfermedad, ¿verdad? Entonces, eso está claro y está bien demostrado. Entonces, a partir de aquí, de entender eso, y viendo las herramientas que tienen las diferentes compañías, más técnicas culturales, en fin, yo puedo diseñar mis planes de manejo, mi estrategia de manejo, que le llamamos. Y una estrategia se compone con aplicaciones secuenciales, ¿no? Una aplicación ahora,
la que viene a los 8 días o 10 días, pero están concatenadas una con otra, ¿no? Esa es una estrategia de manejo. Entonces, ¿cómo es que se da esa enfermedad? ¿Qué preguntas necesito hacerme yo? Esto lo hemos olvidado, pero cuando tienes una enfermedad, cualquier enfermedad, lo primero que tienes que preguntarte es ¿de dónde viene el problema? ¿Cómo llegó ahí? Cuando tú respondes nada más a lo que ves, a los síntomas, puede ser demasiado tarde. Si tú conoces el cultivo, ¿sabes cuánto dura? Entonces, a ver, ¿cuáles son las enfermedades clave? Esta y esta. ¿De dónde viene? ¿De dónde viene? ¿Dónde está el problema? ¿Cuál es la fuente de infección? Le decimos, ¿verdad? ¿Cómo es que llega hasta aquí? ¿Cómo se dispersa ese problema? ¿Por qué me importa mucho cómo se dispersa ese problema? No es lo mismo tener una enfermedad de raíz, que es poco móvil en general, aunque se puede mover por riego, en fin, pero es menos móvil como un botrytis, una roya, una cenicilla, ¿verdad? Que se dispersan por el viento. Esas enfermedades son más complicadas de manejar, son más explosivas, perdón, son muy explosivas y tienen un comportamiento como esto. Esto es para ingenieros, ¿verdad? ¿Qué significa esto? Significa, voy a aterrizar las rollas, pero es importante entender esto. Si no nos queda claro esto, no podemos diseñar nuestros planes de manera efectiva. Las enfermedades, como las rollas, como las cenicillas, como los mildios, como botrytis, como alternaria, todas esas enfermedades que producen esporas en las hojas, que esporulan, tienen un comportamiento como este. ¿Significa qué? Pues que empiezan muy suave. ¿Por qué empiezan suave? Porque hay pocas esporas disponibles en el ambiente, ¿no? Porque hay poca fuentes o baja fuente de infección. ¿Sí me explico? Es decir, hay poca espora que puede ocasionar infección en el tejido y por lo tanto empieza suave. Entonces aparece una planta por aquí, otra por allá, una hoja por aquí, muy suave, muy leve, ¿verdad? Si ustedes no hacen nada, cuando se complete otro ciclo, en 6 a 8 días, a 10 días, ustedes van a tener una siguiente generación que pueden ser miles o millones de esporas. La tercera o cuarta semana van a tener mucho si no hacen nada. Esto es justamente lo que sucede. A medida que el tiempo pasa, ustedes tienen más individuos enfermos, ¿no? Eso es lo que pasa. Pero ¿eso para qué me sirve a mí? Pues para saber en qué momento debo iniciar mi aplicación de cualquier producto, según sea usted orgánico o convencional. ¿Sí? Esto, si el técnico le queda claro cómo funcionan este tipo de enfermedades, él no espera a ver el síntoma, él actúa, él es proactivo, ¿verdad? Y entonces él ya sabe que hay condiciones, que queda claro que ese tipo de enfermedades son muy explosivas y por lo tanto no se va a esperar, ¿verdad? Mucho de lo que pasó el año pasado, que hubo pérdidas tremendas por rollas y por botrytis, muchos millones de pesos, fíjense. O quizá de dólares, ¿no? Millones de dólares. ¿Por qué? Porque ¿cuándo paró de llover? ¿Noviembre? Todavía en noviembre estaba lloviendo. Fue un año muy húmedo. Y entonces había anuncios de las compañías de berries. Se tienen que hacer aplicaciones generalizadas, las compañías, ¿no? ¿Por qué? Porque les estaba apareciendo botrytis en el almacén, en el empaque. En berries no siempre, la mayor parte de las veces no se ve. El fruto está muy bonito, pero está infectado. En cuanto lo compra el cliente, le aparece a usted en su mesa, le aparece en el refri, botrytis, ¿verdad? Pero se ve muy bonito aparentemente. Entonces, todo esto ocurre desde acá, desde campo. Entonces, es comprender todo esto, esta parte, digamos, que es clave para planear las aplicaciones y luego entender cuáles son las condiciones que lo favorecen.
Porque recuerden, el ambiente es el que dispara la enfermedad, ¿no? Usted tiene lo demás, pero si no hay condiciones, no hay enfermedad. Comprender entonces el ambiente hace que te adelantes a tomar una acción y no cuando aparece el síntoma. Ya no. Si ustedes aplican cuando aparecen los síntomas, su producto debe ser un buen antiesporulante, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ya tengo la mancha oscura y va a estar esporulando, produciendo, ¿sí?, esporas. Y lo que yo aplique tiene que ser capaz de matar esas esporas para que no se siga dispersando, ¿sí? Entonces, muchas veces cuando uno aplica de manera curativa, la eficacia de los productos se reduce significativamente y ustedes pierden su dinero, pierden eficacia, tienen que volver a aplicar. Entonces, la clave está justamente en comprender qué tipo de enfermedad tengo. ¿Sí? ¿Más o menos me siguen? Ok, entonces, este conocimiento es clave. Enfermedades, por ejemplo, como verticillium, yo creo que muchos de ustedes han oído hablar de verticillium, ¿verdad? Que causa secamientos, marchitez en muchos cultivos. Verticillium y a veces fusarium tienen un comportamiento como estos. Ese comportamiento, ¿cómo es? Significa en la práctica que la cantidad de plantas que se mueren depende de qué tan infestado está tu suelo. Si tienes una alta densidad de inóculo en el suelo, de unidades formadoras de colonia, como le dicen UFC, se te van a morir muchas plantas, pero rápido. Pero no, estas enfermedades no se transmiten de planta a planta, no se contagian, pues, ¿sí? Las otras sí, como es roya, como es botrytis y como son cenicillas, se contagian a sus vecinas, ¿sí? Ok, entonces, ¿qué principios hay para eso? Todavía no llego a qué, no llego a la receta. Es comprender primero esto, ¿verdad? Para manejar enfermedades en general, uno tiene que, lo que busca, o la práctica que tiene que hacer es, primeramente, reducir esas infecciones primarias. ¿De dónde viene la infección? Para eso tengo que entender dónde se hospeda el hongo, dónde sobrevive, ¿no? Si yo sé que botrytis vive en cañas viejas, vive en hojarasca, ahí sobrevive de una temporada a otra, en frutos que yo dejo ahí, pues lo primero que te voy a recomendar es que limpies tu parcela, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esa fuente de infección van a ser las primeras infecciones para tu cultivo. Cuando ustedes les dijeron, control cultural es eliminar, pero se los dieron así nada más. El manejo integrado no es una suma de controles, ¿no? Implica pensar, comprender, entender, integrar. ¿En torno a qué? En torno a esto, ¿verdad? Entonces, esa parte cultural lo que busca principalmente es eliminar fuentes de infección para que tu producto, lo que tú apliques, pues tenga mejor eficacia, ¿cierto? Porque si tienes mucha infección, por mucho que apliques, el efecto va a ser reducido, ¿verdad? ¿Qué más buscas? Pues que cuando estás aplicando, en lugar de que la enfermedad surja ya, moverla lo más que puedes para que le dé chance a la planta de desarrollarse y producir. ¿Cuántos de ustedes no dicen, no hay bronca, déjala ya, al fin que ya pasó el periodo de cosecha? Los mejores precios ya pasaron, ¿para qué le voy a invertir, cierto? ¿Para qué le voy a invertir ahorita si los precios están muy bajos? Ya le saqué. Bueno, significa que pospusiste la enfermedad, el problema, lo más que pudiste, justamente en ese periodo. Y ya no te interesa si se incrementa, si se mueren las plantas, los frutos. Ya sacaste. Es esto, a esto se refiere justamente. Que tú con lo que haces, con las prácticas que haces, pospongas esa enfermedad. O la estrategia de abajo, la mantengas abajo, entre un umbral 0 y 5%. La situación es, ¿cómo se hace eso? ¿A cómo?
Pero la estrategia está ahí. Fíjense, el plan lo tenemos. La pregunta es, ¿cuáles son las armas ahora para hacer eso? ¿Sí? ¿Sí me explico más o menos cómo es entonces? ¿Qué es lo que estamos buscando? Buscamos que las enfermedades y otros problemas en general estén abajo a través de ciertas prácticas que yo como técnico debo de saber, debo conocer. Eso es, en general, a lo que nos referimos con manejo de enfermedades. Y lo pongo aquí. ¿Qué es lo que hace? ¿Cuál es el efecto que tiene hacer esto? El tener un campo limpio. Pospone el inicio de la enfermedad porque el inóculo lo bajo. Y de aquí a que el inóculo se recupera, mi planta ya se fue desarrollando, ¿verdad? ¿Cuál es el efecto que tiene de aplicar fungicidas, biológicos, inductores, bla, bla, bla? Todas esas herramientas. Bueno, también reduce esa velocidad, esa rapidez, ¿verdad? La rapidez en realidad, nosotros nos referimos a la pendiente, pero no se preocupen, ¿verdad? Es que la curva esté más suave. Si mi cultivo dura 9 meses, bueno, lo tengo que llevar suave, suave, que me permita producir. Esto es manejo, no es control, nada más. Si yo hago las dos cosas, la cosa se pone más interesante. Eso es lo mejor. Hacer buen manejo de fuentes de inóculo primario y un buen uso de herramientas, ¿verdad? De una manera ordenada. ¿Sí? Los veo así como muy silencios. ¿Qué estará diciendo este cuate? Eso está muy confuso. Mejor, como dicen algunos productores, ya dame la receta. Y ya, ¿no? Porque es más fácil. Mejor dame la receta, a mí no me estés explicando. ¿Qué aplicaste? Pregúntele al técnico, ¿no? Él es el que sabe, él es el que lleva todo. Pero miren, el fundamento está ahí de veras. Y esto no es fácil, y me queda claro que no es fácil. Pero nosotros, a nuestros estudiantes, tenemos que enfatizar mucho en esto. O los enseñamos a manejar enfermedades realmente, o los enseñamos a hacer recetas nada más. ¿Ya? La receta la hacemos de todas maneras, pero hay que hacerla con fundamento. ¿Para qué? Pues para no gastar tanto al productor. Tiene muchos beneficios esto, pero el fundamento está aquí. Van a tener las notas para que la puedan revisar con calma. Y ahí vamos a estar de todas maneras disponibles para cualquier cosa. Entonces, con estos alimentos que ya vimos, vamos al punto. Esto es roya de frambuesa. Los que son productores de berries, los que son productores de frambuesa, están muy familiarizados con ella, ¿verdad? Esta enfermedad es capaz de causarles pérdidas de alrededor del 60, 70% o hasta el 100%. Si van a ser productores de frambuesa, lo primero que tienen que pensar es en roya, ¿verdad? Está distribuida en todos lados prácticamente, donde quiera que vayan. Esta enfermedad la identificamos por los 90, 97, 99 más o menos. En berries la información está muy escondida en México. Ustedes podrán darse una vuelta en Google y van a encontrar información de Chile, de Michigan, de Argentina, de Chile, de Europa. De México la tenemos bien guardadita, ¿verdad, ingeniero? No es tan fácil como un chile, como un maíz. Los investigadores apenas empiezan a asomar a hacer investigación. ¿Por qué? Porque no es tan fácil hacer investigación en berries, ¿verdad? La industria no es tan abierta, ¿sí? Nos ha tomado 20 años poder generar algo de información que nosotros ya hemos compartido con ustedes en eventos, en cursos, en diplomados que damos. Pero no es fácil generar, porque es una visión que así se tiene en la industria y es respetable, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros entramos de lleno hace 10 años, aunque teníamos más tiempo trabajando, pues empezamos, digamos, nosotros desde la institución tenemos que aflojar, tenemos que soltar todo lo que hay por el bien de la gente, por el bien de los técnicos, de los productores. Y empezamos a investigar en berries, ¿verdad? Como se pudo. Ahorita es muy difícil hacer investigación en frambuesa. ¿Por qué creen ustedes? ¿Alguien tiene una opinión? ¿Por qué creen que es difícil hacer
a hacer investigación en frambuesa específicamente. No es fácil accesar a los ranchos porque no hay variedades libres. No hay variedades libres. Todas las variedades que hay actualmente son variedades patentadas por las empresas. Son de Italia, son de Estados Unidos, son de Australia, de otros lugares, de Europa. No es fácil generar investigación. Son cultivos de alto valor comercial. De tal manera que yo no puedo llegar como cualquier otro cultivo, poner mi parcela, dejar mi testigo, que se pierda y listo. No le va a gustar eso al productor. Más si es un arándano. ¿Cuánto cuesta un arbusto de arándano? Yo necesito un control para ver que lo que estoy haciendo va a funcionar, ¿verdad? Entonces no es fácil. De ahí que nos ha tomado mucho tiempo. Estas son variedades, no son variedades privadas, son variedades libres, en donde hicimos estos estudios, ¿verdad? Y si ustedes ven, se echan una vuelta en internet y buscan Puccineastrum americanum, no van a encontrar más allá que unos 2 documentos que publicamos hace un tiempo. Están libres, bájenlos, ¿verdad? Están disponibles para todo el mundo. Y ahí estudiamos cómo funciona esta roya. Hicimos su identificación, entendimos cómo era su progreso, cómo se comportaba, y luego eso lo tradujimos a decisiones concretas. Entonces vamos a revisar cómo es que funciona Puccineastrum americanum. Puccineastrum americanum es una roya específica. ¿Qué significa? No ataca a nadie más que a frambuesa. No se preocupe usted. Es más, les digo yo, si usted quiere asociar blueberry con frambuesa, la roya de arándano no va a atacar a frambuesa y viceversa. No van a atacarse unos a otros. Es muy específica, ¿sí? Entonces solamente va a atacar frambuesa, va a atacar las hojas, como lo pueden ver ahí, ¿sí? Estas pústulas de color amarillento, los que son los sépalos, ¿sí? Pero esto es lo preocupante, ataca el berry, ataca el fruto, y es lo que vendes, ¿verdad? Entonces, ¿cómo le hace uno para controlar esta enfermedad cuando lo tienes en el fruto? Una sola pustulita que se pueda ver, de hecho yo las veo en los empaques, digo, los veo en las empresas ya distribuidoras como Costco, ¿no? Como Walmart. Digo, vamos a ver qué porcentaje de incidencia hay aquí de roya, ¿no? Y ahí hace uno sus muestreos, ¿no? Y es, esa trae 5%, esa trae tanto. ¿De qué marca es? En berries nunca digan empresas. Lleguen a la parcela si pueden entrar. No tomas ubicación, se te olvida la empresa, vas nada más a ver el problema. Entonces tiene uno que ser muy cuidadoso con eso. Y siempre nosotros hemos sido muy cuidadosos con esos detalles con las empresas, porque solamente nos interesa ver el problema. Eso es todo. Ni siquiera mencionar variedades, ¿verdad? Tampoco mencionamos variedades cuando son privadas. Esta sí, esta es Autumn Bliss, no hay problema, es libre. Ok, entonces, ¿quién es? ¿Qué es lo que hay aquí? Esto. Si vemos una foto del microscopio electrónico, esta es una sola pústula de color amarillo. Esto, imagínense cuántas veces aumentada, que adentro tiene estas que son las esporas, se llaman uredosporas. Estas son las que se dispersan por el viento y son las que van a infectar, se van a mover de abajo hacia arriba. Entonces, al decirles yo que se mueven de abajo hacia arriba, ya se les debe ocurrir algo, ¿no? En términos de manejo, en términos de control de la enfermedad, de cómo contenerla, digamos. Estas son estructuras ya más de carácter taxonómico, no nos vamos a meter con esos detalles. Lo que es importante aquí es que ustedes sepan que las uredosporas son un mecanismo de dispersión y qué es lo que ustedes tienen que prevenir, controlar, ¿verdad? Y que se producen millones y millones de esporas. Y es lo amarillo que ustedes ven ahí, ¿verdad? Entonces, estas son otras estructuras, igual que les sirven para sobrevivir, pero no sabemos dónde sobrevive
con estas, no sabemos el papel que tienen esas estructuras que se llaman teliosporas. Lo curioso también de esta roya es que una de sus fases la pasa en árboles que tienen nada que ver con la frambuesa. Sobrevive en árboles tipo abies, ¿no? Abetos, los ubican, ¿no? Tsuga, pseudotsuga, de climas muy fríos. ¿En dónde hay aquí eso? No hay. ¿En dónde están? ¿Cómo es que ya la enfermedad llegó a México entonces? ¿O cómo? Ahí estaba, pero nunca la estudiamos. El chiste es que abres nuevas zonas y la enfermedad aparece en el primer año. En la zona de Marabatío, Michoacán, no se cultivaba frambuesa. Hace un año, una de las empresas se fue para allá, abrió allá y tiene roya por todos lados. Y nunca se había establecido frambuesa. Entonces, es la dispersión por el viento a largas distancias. ¿Sí? Entonces, desde hace años nos dimos a la tarea más o menos de tratar de comprender cómo era su ciclo. ¿Y por qué digo esto? Porque con base en esto usted va a poder planear. Si no comprendemos esto, ¿cómo vas a saber, cómo te vas a poder defender del problema? ¿Sí? Entonces, en general, y hablo de Jalisco, Michoacán, San Quintín, de todas las zonas, la enfermedad va a aparecer, sobre todo en las zonas más lluviosas, a partir de la última semana más o menos de mayo, si empezó a llover, o las primeras de junio. Es decir, si ustedes establecieron en abril, mayo, o podaron a ras en esas fechas, prepárense porque eso es lo que viene. En la primera lluvia. Entonces, a partir de la primera lluvia, usted vaya y revise el envés de las hojas y va a observar los primeros pústulas a partir de la primera lluvia, 8 días después aproximadamente, no inmediatamente, entre 6 a 8 días. ¿Por qué? ¿Qué significa eso? ¿Por qué les digo eso? Que eso se le conoce como periodo latente, eso es lo que dura, cae la espora y eso es lo que dura en aparecer la siguiente generación, ¿verdad? Aproximadamente 6 a 8 días, depende de la variedad. ¿Y eso para qué me sirve a mí? Pues si ya le digo que a partir de la primera lluvia, pues en cuanto usted pueda entrar, vaya y haga sus aplicaciones. No se espere a que aparezcan las pústulas. Y si no me cree, no lo haga. ¿Verdad? No hay problema. Entonces, de aquí la enfermedad ya va a avanzar. Pues estamos en el periodo más lluvioso, ¿no? Lo que es julio, agosto, septiembre, octubre. La enfermedad va a empezar a acumularse el inóculo en el ambiente y va a empezar a infectar más hojas. Si no haces nada, el 100% de los frutos se te pueden dañar y va a ocasionar defoliación. Se defolian las hojas. Y si no hay hojas, es la fábrica, ¿no? Donde se hace todo, pues no va a haber buenos frutos. Entonces, con esto que les estoy diciendo, ustedes ya pueden empezar a trabajar con la enfermedad. No se esperen nunca, como les expliqué ahí en la curva, en estas enfermedades nunca se esperen ustedes a tener altos niveles. ¿Qué sucede con la enfermedad? Empieza de abajo hacia arriba, como por turbulencia de las esporas empieza a subir a la parte media, se va acumulando inóculo en el viento y entonces llega ya a los sépalos y a los frutos verdes. Y una vez que está arriba es muy complicado de manejarlo. Ustedes pueden aplicar lo que quieran. Y yo le decía a un productor la semana pasada en la zona de Zamora, tiene problemas muy serios ahorita de araña, ¿no? Araña roja es un problema en berries, más en fresas, frambuesas. Todos los productos, los ingredientes activos, los mejores, pues no los hacen, las pruebas de eficacia no se hacen con altos niveles de densidad, de ácaros o de insectos, se hacen cuando mucho por el umbral económico, ¿no? El umbral 2, 3, 5 ácaros por foliolo en el caso de fresas, pero no 1000 o 10,000. Entonces llegas, aplicas y luego va a evaluar a los 24, 48. No pasó nada. Es más, mira, subió. ¿Y cuál es tu conclusión? ¿Que la acaricida indujo el incremento de la población entonces? Entonces, esa idea que tenemos de repente de que forzosamente para controlar los problemas tiene que haber mucho, es un error, pues. Y más en enfermedades.
Las arañas, los insectos, los gusanos los vemos, ¿no? Aquí no vemos nada. Lo que tenemos es el ambiente, el que nos avisa si hay o no condiciones. Cuando un productor dice, está nublado, ¿qué significa? ¿Ustedes creen que el productor sabe creen que el productor él les va a hablar con así de tecnicismos como estamos hablando? No, pero su experiencia de años le dice que cuando hay nublados va a tener problemas de enfermedades. Traduzcamos eso en términos más técnicos. ¿Qué significa? Que cuando hay nublados, el tiempo que permanece la hoja húmeda es más largo, ¿cierto? Tarda más la hoja en secarse. La película de agua permanece más tiempo en la hoja o en la superficie del vegetal. ¿Y qué significa eso en términos prácticos para mí? Pues que entre más tiempo esté la película de agua, más chance hay para que germinen las esporas que están cayendo. Si eso coincide con una temperatura favorable, alta humedad, temperatura favorable, eso es igual a, en 6, 8 días, a una mancha. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que el productor les está diciendo con toda su experiencia acumulada de los años y de sus abuelos y nuestros abuelos, ¿no? Eso es lo que nos está diciendo en realidad en términos prácticos. Estas enfermedades funcionan así. Entre más largo sea el periodo de humedad, se le llama técnicamente el periodo en que la hoja está húmeda, más alto será el riesgo de que haya enfermedad. Si ese periodo coincide con temperaturas favorables, entre 18 y 22 grados más o menos, ¿verdad? Entre más largo sea, hablo de 6, 8 horas, 12 horas. Quiere decir que si está lloviendo, como estuvo lloviendo el año pasado, pasó horas lloviendo o chipi por periodos largos, eso es excelente para desarrollo de arroyas y desarrollo de botritis. Entonces sus periodos de aplicación no pueden ser de 14, de 22 días, no. Y llevas con el productor y le dices, ¿cuándo aplicó? Hace 22 días, siempre 22 días, 3 semanas, ¿no? ¿Por qué 3 semanas? Si hay condiciones muy favorables, debiste haber aplicado cada 7 días. ¿Pero por qué? Pues ¿cuánto dura ese periodo desde que cae una espora a que aparece la siguiente generación? De 7 a 10 días más o menos. Entonces se dan cuenta cómo estamos tratando de integrar eso con una decisión concreta y clave, pero bien planeada, esa es la idea. Todavía no hablamos de qué, ¿no? ¿De qué? Sino la parte clave para poder, si entendemos eso, pues vamos a poder optimizar mejor las aplicaciones que vamos a hacer. Entonces, esta arroya tiene múltiples ciclos de infección a lo largo del año. Pero su periodo más riesgoso, entonces dijimos que va a ser de junio, las primeras semanas de junio, las primeras lluvias es más, lo dejamos así, hasta cuando deje de llover. Es más, ustedes en enero la pueden tener todavía en ciertos climas que son producto de las infecciones del año anterior, de octubre, de noviembre, ¿sí? Entonces, si usted está cosechando o empezando a cosechar en septiembre, octubre, la arroya no debe estar arriba, usted la tiene que mantener abajo. Por eso es que la primer práctica que se recomienda hacer con roya es remover la hoja. Ahorita vamos a ver. Remueves las hojas más bajas. ¿Por qué? Porque lo que estás tratando de hacer es que esas primeras pústulas las elimines, que son las que van a dar origen a más infecciones, ¿no? Entonces eliminar esas primeras pústulas, bajar el inóculo inicial se llama, pero acoplado a eso tienes que hacer aplicaciones de productos, porque si no lo haces, lo que va a pasar es que solamente vas a posponer unos cuantos días el inicio de la enfermedad, en lo que se acumula un nuevo inóculo, ¿no? Eso es clave para poder, junto con las aplicaciones que hacemos, posponer el inicio de la enfermedad más y más. Y eso lo hemos hecho muchas veces, ¿verdad? Claro, solamente se traduce en una receta. No estamos explicando todo esto con tanto detalle, ¿verdad? Y aquí está justamente lo que estoy diciendo.
usted tiene que empezar a trabajar desde aquí. Si usted quiere empezar a aplicar desde acá, aquí estoy hablando ya de que la roya está en la parte media del seto, ya tienes pústulas en la parte media del seto, es muy complicado manejarlo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya la técnica de aplicación tendría que ser muy buena para que tu producto llegara hasta dentro del seto, de ambos lados, y pudiera llegar en la parte baja, que es donde está la roya. La roya entra por estomas, por el embés, principalmente. Entonces, ahí ya entran otros factores que hacen que aunque tu producto sea bueno, son factores físicos, ¿no? No hay una buena aplicación, tus trabajadores les da mucho calor, quieren salir muy rápido en el túnel, ¿no? Y no se preocupan tienes que estarlos checando de que haya una buena cobertura. Porque ellos van a la carrera, no están viendo si hay buena aplicación atrás. ¿Sí? Eso es típico. Entonces, esa parte, recuérdenlo, es clave. ¿Cuánto dura desde la que cae la primera espora a que aparece la siguiente generación? De 7 a 9 días, depende de la variedad. Pero es muy corto. Y luego viene otra generación y otra y otra. Y eso es lo que hace entonces que tengas este tipo de curvas, ¿verdad? A lo mejor, como les digo, a lo mejor si se los pongo en dinero, queda más claro, ¿no? Si usted va y deposita 100 pesos al banco, y luego va al mes que sigue, ¿cuánto tendría? Al 100% de interés. Y luego va al tercer mes, 600, 400, y luego tendrá 800, y luego 1600. Ese es cómo funcionan estas royas, justamente. Por eso se les llama también de interés compuesto esas enfermedades. Es como depositar dinero en el banco, ¿no? Ojalá fuera así. ¿Para qué estaríamos? Ya no estaríamos aquí, ¿no? Nada más con la pura herencia. Los que tienen, ¿verdad? Herencia. Entonces, así funcionan justamente. Entonces, nuestro objetivo es precisamente que no se dé esa multiplicación, bajar esa tasa, que no sea del 100%, te voy a pagar al 1%, pero anual, ¿verdad? Pues eso es lo que pasa, lo que pagan los bancos. Entonces, por eso no es negocio tener el dinero en el banco, ¿cierto? Te pagan al 1%. Si avanzara al 1%, pues no incrementaría, sería muy suave. Tú saldrías sin problemas, ¿no? Pero no, su tasa es alta. ¿Sí? Creo que así más o menos queda más claro, ¿no? Con el dinero y el banco. Ok, bueno, entonces, pero a Neverris, que está aquí, ellos les va a entregar a ustedes una lista de productos autorizados, ¿verdad? Igual que en aguacate, más si van a exportar, en Berries necesitan ajustarse a una lista de productos que ellos seleccionan con ciertos criterios, ¿verdad? No puede aplicar lo que se le antoje. Y si lo hace, pues lo hace a su propio riesgo de que le cierren, ¿no? Entonces, pero estos, lo que está, muchas gracias, lo que está aquí es un ejemplo nada más. Esas son herramientas nada más. Son herramientas. Esas herramientas, si yo no sé cómo integrarlas, de nada sirven. Si las quieres aplicar cuando tenemos una concentración alta de inóculo, ¿no? Y entonces van y le reclaman al que vende insumos. Oye, tu producto no sirve. Y él le dice, ¿cuándo lo aplicaste? Aquí. Pues no va a funcionar ahí. Yo te dije que lo aplicaras cuando observaras los primeros síntomas o antes, cuando las condiciones fueran favorables. Mucho de lo que pasa en el campo son aplicaciones hechas fuera del momento adecuado. Porque nos gusta ver primero, creemos al técnico. Oye, Inge, pero no se ve nada, no tiene nada. Pero hay condiciones, ¿no? Ese es un extremo. El otro es el otro extremo. Aviéntale 10 productos, ¿no? Por si algo. Y luego le dice el productor, oye, Inge, le recomiendas luego 1 o 2 productos. Oye, Inge, ¿no es poquito? ¿Qué tal si le echamos un foliarcito además? ¿Verdad? Oiga, pero no se requiere. Pues nomás, ¿no? Además le echamos un poquito de malatión más, pero no se requiere. Pues para prevenir, ¿no? O sea, nosotros hacemos la lista grande y la hacemos cara, ¿verdad?
Y ese es dinero que se va a la basura al final, ¿verdad? Si nosotros armamos una buena estrategia, no se requiere eso, ¿verdad? Y hay varios factores que influyen en un buen manejo de enfermedades, ¿no? Entonces, esto que están viendo ustedes aquí son ejemplos. Normalmente lo que tenemos en la cabeza es, Inge, tengo roya, échale quilt. O sea, la pregunta es esa, ¿no? Inge, ¿qué le pongo? Tengo roya. Y entonces la pregunta que uno le tiene que decir, ¿en qué momento estás? ¿Qué pasó hace 8 días? ¿Qué has aplicado? ¿Qué nivel de incidencia tienes? Pero no, lo que hacemos como ingenieros, ¿qué aplicaste? No, pues eché, voy a decir una marca. Bueno, no la voy a decir, pues. Apliqué azoxastrobin. Ah, ¿y qué pasó? No, pues nada. Ah, pues ponle ¿no? Ponle propiconazol ahora, ¿no? Ponle miclobutanil, ¿no? Fíjense, con ese tiempo, fíjense, no hay estrategia ahí, ¿verdad? No hay estrategia, es como sacar una herramienta, aviéntasela. Pero eso no es estrategia, ahí no hay un plan. Ahí no estoy considerando cómo va el problema, cómo estuvieron las condiciones. Es esto lo que yo le llamo de realmente hacer un plan de manejo basado en el comportamiento de la enfermedad, con una serie de herramientas que yo voy a integrar. Entonces yo podría armar de todas estas herramientas que tengo ahí, las compañías tienen excelentes herramientas, repito, pero no las estamos utilizando de manera correcta. Alguien tiene que integrar y eso somos nosotros. Si no sabemos, si no comprendemos cómo funcionan esos ingredientes activos, entonces tengamos un curso que hable específicamente de cómo funcionan eso para que las podamos usar mejor, ¿cierto? Y sacarle el mejor jugo en función del tipo de enfermedad que tengo. Y eso no nos lo enseñan en la escuela, porque en la escuela nos enseñan a que nos memoricemos la etiqueta de los productos. Pavotritis, aplica fenexamida. Para alternaria, aplica piraclostrobin. Así nos dan, así son las clases. Vieran ustedes qué trabajo me da a mí con mis estudiantes de posgrado. Cuando ya le dices, ok, aquí están todas las bases, son las herramientas, y tú le avientas el diccionario de especialidades agroquímicas y le dices, ármeme un plan de manejo con fundamentos epidemiológicos. Y no. Y en realidad eso es lo que hacemos en el campo, ¿no? Si supiéramos para todas las enfermedades cómo funcionan, tendríamos efectos más concretos, más positivos, ¿no? Y luego la siguiente pregunta es, ¿cómo yo integro estos con estos? ¿No? En el tiempo, en la temporada, ¿no? Ahorita hay todo un boom con los inductores y todo el mundo dice, este induce resistencia, esto promueve la inmunidad vegetal. Hay muchas cosas que hablar en torno a eso. Porque la pregunta que sigue sería, ¿y cuál ruta? ¿Cuál tipo de resistencia? ¿No? ¿Cuál de las dos rutas u otras? ¿No? Porque, ¿contra qué tipo de patógeno? ¿Necrotrófico? ¿Biotrófico? Las respuestas que ustedes tienen en el campo cuando aplican estos, a veces sí funciona y a veces no pasa nada. Tiene que ver con el tipo de patógeno que están trabajando, que son cosas un poquito más profundas, más no tan complicadas, ¿verdad? De ahí que muy seguido nos toca estar dando charlas específicas ya de inducción de resistencia, de cómo usar inducción de resistencia, cómo integrarla para el manejo de enfermedades, ¿verdad? ¿En qué punto y en qué momento o cómo? ¿A partir de qué momento en el desarrollo? Sí, ahí sí se me fueron las marcas. Pero bueno, miren, no importan las marcas están ahí y se las diga o no, de todas maneras, para eso son. Ahí están en la lista de productos autorizados. En BRS es así, no traigo ningún pago extra, así que
ahí están, pero esos son solamente ejemplos. ¿Por qué? Fíjense, en todos los momentos viene la remoción de las hojas. ¿Para qué? Ya les dije, para bajar el inóculo, ¿no? Para bajar la densidad inicial de inóculo, ¿no? Hago esa primera práctica. Eso me va a ayudar a bajar la densidad y la siguiente aplicación, o ya al siguiente día o cuando pueda entrar, después de que terminen de deshojar, lo más rápido posible, entro con un triazol. ¿Por qué entro con un triazol? Es una propuesta, ya lo hemos hecho, no crean que nada más se lo estoy poniendo así teórico. ¿Por qué? Porque hay muchas infecciones que están latentes, que no ves, ¿cierto? Están ahí, que solamente esperan 3 a 5 días para manifestarse. Entonces la idea es bajar aquel que ya estás purulando y pegarle a aquella que está en proceso. Eso va a hacer entonces que la enfermedad se mueva más allá del inicio, mientras mi planta se va desarrollando, ¿sí? Bien sencillo, les digo yo a los productores, oye, pero es que, luego me dicen, es que cuando das tus charlas no nos das recetas. Danos la receta, a ver, la primera semana esto, la siguiente semana, eso es lo que ya se requiere, ¿no? Y uno pensando que, no, es que se trata de que el técnico le quede más claro cómo es esto, ¿no? Pero en realidad es, la receta, pues nomás falta que diga ahí cuántos kilos por hectárea, ¿no? Semana 1, semana 2, semana 3, o sea, te estoy dando la receta de 6 semanas, ¿cierto? Una primera receta de 6 semanas, otra primera receta con un enfoque diferente en donde te recomiendo que apliques ya 2 aplicaciones de un triazol en bloques seguidos, el mismo producto. Así, ¿por qué? Porque quiero, no se crea, ¿no? No, porque es el mismo hongo. O sea, yo lo estoy aplicando una vez y no le doy chance de que surja la siguiente generación. Y paro. Y ahora lo que viene, entonces, pues puede ser cualquier producto de contacto. ¿Por qué? Pues porque bajé significativamente el inóculo, ¿no? Conforme voy acercando ya, aquí hay que entender muy bien cómo es la fenología del cultivo. ¿Cuánto se tarda de poda a ras a inicio de la floración? Eso es clave para poder planear esto, ¿no? A medida que tú te acercas ya a la cosecha, tus productos tienen que ser de 1 día o de 0 días, ¿no? Ya no puedes. Entonces, tienes que ver cuántos días hay aquí, 40 días, 45 días, por ejemplo, a inicio de floración y de ahí otros 40, 45, ¿no? A cosecha. Entonces, aquí, por ejemplo, hay otro programa que nada más son Bacillus subtilis y cierro con una estrobilurina. Miren, esto tiene el criterio de manejo de resistencia también, que no he hablado. Se trata de que haya dentro de un programa rotación de productos con criterios con base en los grupos FRAC. ¿Sí saben? ¿Sí han escuchado eso? Los grupos de las familias de fungicidas, Fungicide Resistance Action Committee, el Comité de Acción contra el Desarrollo de la Resistencia. Entonces se trata de rotar igual, de tener una buena rotación para darle vida al producto y no acabarlo de un jalón, ¿sí? Todos esos criterios están en estas 6 semanas. Obviamente puede haber más, solamente es un ejemplo, ¿sí? Acá está otro. ¿Por qué otra vez? Aquí tengo un quilt, ¿no? Que es una azoxystrobin con propiconazol, ¿no? Un triazol, una estrobilurina juntos, ¿no? Y tiene el mismo efecto al inicio. Y luego Bacillus subtilis, Bacillus pumilis, con bacterias, ¿no? Y luego cierro con una estrobilurina, también, ¿no? Entonces también está el criterio ahí. Y así hay otros programas, un programa más biorracional, ¿no? Acá está un programa más biorracional. Otros extractos de vegetales se pueden utilizar también, extractos de gobernadora, por ejemplo, da buenos resultados para rollas.
¿verdad? Es una buena opción aplicar extractos de gobernadora. Yo puedo alternar que el objetivo es bajar inóculo, y luego me voy con 2, 3 semanas aplicando extractos. Y entonces, como dicen los técnicos, bajo la carga química. Eso es menos riesgo de residuos de plaguicidas en el fruto, ¿no? Esa es la idea de esto. Y a esto entonces nosotros le llamamos manejar pues la enfermedad, toda la enfermedad, no nomás esta semana. Mi objetivo no es manejar nada más esta semana. De ahí que para esto uno tiene que tener una relación más cercana con el productor. Uno tiene que hacer contratos con el productor por toda la temporada y no ser nada más una visita de doctor. Esas relaciones no funcionan, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la enfermedad tiene su progreso. Entonces mejor, yo les recomiendo a los técnicos, mejor hagan un acuerdo, un contrato y llévensela toda para que manejen toda la enfermedad en el tiempo. Esa es la idea. Ok, no sé si hay alguna pregunta hasta aquí de Roya. Bueno, ¿tengo permitido hacer eso o no? Ustedes díganme, porque si lo dejan para el final o puede ser intermedio también. ¿Está bien? Ok. Gracias. Doc, comentabas ahorita, si puedes regresarte a la tabla. Estoy de acuerdo en muchas de las rotaciones que estás planteando ahí, pero no estás considerando que en muchas de las mezclas, por ejemplo, se repiten mucho las estrobirulinas. Ejemplo, Quilt, Amistar, Quilt, Cabrio, aunque pases por en medio de una aplicación de uno de contacto o un biológico, no deja de ser Quilt una mezcla de una estrobilurina con un triazol, y luego vuelves a otra estrobilurina con un SDHI, por ejemplo, o una estrobilurina sola. Aunque los productos pertenezcan a un mismo grupo químico, que hablabas ahorita del FRAC, no significa que todos tengan las mismas características. Por ejemplo, hay un número bastante alto de triazoles, digamos 20, 30 Sí. triazoles. Así es. No todos los triazoles tienen las mismas características de desempeño, y de ahí que unos sean muy efectivos para este tipo de enfermedades, otros más enfocados a otro tipo de enfermedades. Entonces, yo creo que después de considerar el grupo químico en el que se encuentran, tendremos que ver la característica intrínseca de cada uno de los ingredientes activos para saber dónde tienen mayor fortaleza y dónde tienen esa debilidad de control, porque aunque pertenezcan, te reitero, al mismo grupo químico, no tienen el mismo desempeño. Tienes razón, por su constitución, por cómo está la molécula constituida y cómo está, digamos, la base de la molécula. En realidad las estrobilulinas tienen la misma estructura básica, varían en algunos le agregaron más carbonos, y eso, los cambios que se le hacen a esas moléculas básicas, de donde emergen todos, los hace más móviles, menos móviles, su espectro de acción es más específico o más amplio. ¿Por qué lo hacemos de esta manera? Porque estamos considerando aquí los ciclos que pasan de una semana a otra o de una aplicación a otra. Aquí va considerado el patógeno, la forma de dispersión, el tiempo que tarda a que surge la siguiente generación. Y en berries está muy restringida la lista, ¿verdad? Muy restringida, y yo he hablado con ellos. Aquí hay una preocupación que hemos platicado con Aneberries, de que está tan restringida que tú te ves obligado a repetir. ¿Y qué sucede con eso? ¿Cuál es el riesgo? Resistencia. Ahorita les voy a pasar un ejemplo de lo que está pasando en botritis, ¿verdad? ¿Por qué? Porque me estás obligando a que me ajuste ahí, pero al mismo tiempo estás presionando esas moléculas. ¿Y con qué te vas a quedar después? Ahí tenemos mucho trabajo que hacer, ¿verdad? Porque necesitamos darle más opciones en cuanto a grupos. Incluso valdría la pena solamente revisar un día, hacer programas de manejo basados en la lista de productos autorizados de Aneberries. A ver, un taller, considerando los grupos, las familias, ¿no, Inge?
Eso no está, y siempre le queda a uno la duda, ¿no? Dices, chin, ¿y de dónde? ¿Cuál pieza agarro ahora? ¿Ya la usé? Pues échale aunque sea un extracto vegetal, pero sabes que no te va a dar tan buenos resultados, ese es el detalle. Entonces hay mucho que hacer ahí y ojalá pudiéramos llegar a un punto en el que consideráramos los diferentes criterios, ¿no? Entre ellos esta buena rotación, los días a cosecha, el riesgo de residuos, contaminación, residuos en el medio ambiente, todo eso, ¿no? La parte económica, claro, ¿no? También, ¿no? Entonces, gracias. Roya del arándano. La roya del arándano es la otra roya. Voy bien. Es Tecopsora mínima, es el agente causal. Ojo aquí, y lo voy a decir públicamente porque sí he escuchado en algunos otros cursos en donde se menciona otra roya, otra especie. Sí tenemos, cuando nos paramos frente a ustedes, tenemos que tener la información más actualizada, porque si no, algunos nos esforzamos en darles la información actualizada y de repente te surge otra charla basada en revisiones de literatura de especies que no están en México o que todavía no se encuentran en México, al menos no lo sabemos nosotros, ¿verdad? Pero esto sí lo sabemos que está porque nosotros lo hicimos, ¿verdad? Nosotros lo reportamos. Y no están las otras especies, que es Pucciniastrum vaccini. Pucciniastrum vaccini, Neohidemices o Mises, esta es otra de las especies de un complejo que está en Estados Unidos. Lo más común, tanto en Estados Unidos, en Australia, en Europa, es Tecopsora mínima. La estructura, ya cuando uno lo ve en el microscopio, es muy diferente a Pucciniastrum, el género. No hay manera de confundirse, ¿verdad? Entonces, sí tiene uno que hacer una buena revisión primeramente. ¿Qué es lo que hay en México ya? Y si no lo hay, si no hay nada de ese tema, bueno, pues hasta donde decirlo, no. En México no sabemos que está en Estados Unidos, está acá, pero no se tiene información de México. Es muy importante para ellos, para las exportaciones, porque si no nos pueden cerrar o sabrá Dios qué pueda pasar, ¿no? Y eso en esta industria tiene que ser uno muy cuidadoso. Nosotros hemos tenido información que no podemos liberar a veces en años por esas cuestiones. Tenemos que ser cuidadosos y siempre compartimos con ONEBERRES, con Sanidad Vegetal. Si ellos nos dicen, ok, no hay bronca, ok, adelante. Porque no queremos ser nosotros causa de algún problema que derive en unas pérdidas económicas fuertes, ¿no? Esto lo reportamos desde el 2011, o sea, ahí está la información. O sea que cualquier ponente bien puede echarse una vuelta por Google y ahí está, no hay pierde. O sea, no nos digas que es Pucciniastrum vaccini. Estos estudios los hicimos desde entonces, ¿verdad? Y hay más información incluso que no se ha publicado. Pero esta roya la tienen en vigilancia en Europa y nos ha contactado gente de Europa porque obviamente pues ellos también hacen una revisión mundial de lo que hay, ¿verdad? Y en BERRES hay muy poca información, como les dije. Entonces cada vez vamos encontrando más y más y más cosas, más problemas. Más por el lado de los insectos, ¿no, Inge? O sea, por el lado de los insectos todavía es más crítico, ¿no? Por cuestiones de riesgo, ¿no? En el caso de enfermedades, sí, algunas pueden ser muy explosivas, muy dañinas. Esta enfermedad está en Europa. Nos han contactado gente de Inglaterra, por ejemplo, sobre esto. Nosotros le damos la información que ellos, la mínima información, siempre y cuando eso no represente un riesgo pues para la industria de México, ¿no? Pero hasta aquí nos quedamos, por las mismas razones que ya les expliqué. No es posible continuar estudios más amplios, entender la enfermedad, por la dificultad de poder hacer investigación más amplia, como lo hicimos con roya de frambuesa, por ejemplo, ¿no? Que sí la entendimos bien. Esta roya es similar a la roya de frambuesa en su ciclo. También su hospedante alterno está en árboles del género Tsuga, ¿verdad? Son parecidos a los abies, a los abetos, esos de climas muy fríos, ¿verdad? Una fase la pasan ahí y después ya cuando viene la primavera, la otra fase infecta al arándano y allá el ciclo continúa. Esta roya también afecta a Rhododendron, las azaleas, ¿verdad?
las azaleas, las flores, ¿sí? Esa sí llega a atacar entonces azaleas, pero no hemos hecho un estudio más allá de lo que les estoy hablando aquí, ¿verdad? Entonces, pero aquí sí hemos observado, bueno, un comportamiento similar también de las hojas de abajo. Aquí no es posible remover las hojas, pues no hojitas así, ¿ah? Del arándano. Imagínense cuándo acabaríamos removiendo hojita por hojita. Es impráctico. De ahí que sea importante que hagamos una buena revisión de todas maneras. Son condiciones similares al desarrollo de roya de frambuesa. Aquí están los pústulas. Y estas manchas necróticas son típicas también de la roya del arándano y puede ocasionar defoliaciones también, ¿verdad? Estos hongos se les conoce como hongos biotróficos. ¿Por qué? Porque se alimentan de células vivas. Ellos no los podemos cultivar en un medio de cultivo, en una caja, ¿verdad? No crecen, necesitan células vivas. Tienen un comportamiento más parecido, digamos, a una cenicilla. Y se dispersan igual, pues como ya lo expliqué hace rato, pues de manera muy explosiva. Y si las condiciones van favorables, olvídense. Lo más reciente es que ya ataca frutos. Y eso no lo habíamos visto de hace unos 2 años para atrás, por ejemplo. Y de hecho la gente de Europa nos decía, oye, ustedes no hablan de que de que ataca frutos. No, pues porque en México no ataca frutos, ¿no? Y ya no, ya supimos que sí ataca los frutos. También pueden aparecer pequeñas pustulitas de color amarillo en los frutos, ¿verdad? Ok, entonces, esto es lo que puede pasar. Pues están pelones prácticamente, ¿no? Los arbustos, hay defoliación y los frutos pues quedan expuestos, ¿no? Y empiezan a tener problemas por quemadura de los frutos de sol, ¿no? Y no maduran adecuadamente. Entonces aquí hubo un ataque muy fuerte de roya del arándano. Entonces, ¿cómo poder manejar esta enfermedad? Pues va a ser más o menos similar, aunque aquí, bueno, va a cambiar algunos de aquí sí hay algunos otros productos que se pueden incorporar, pero el comportamiento, recuerden, va a ser similar. Es una enfermedad de tipo policíclica, que tiene una tasa de interés muy alta, ¿verdad? Esa tasa de interés pues significa que se reproduce muy rápido también, ¿sí? Y igual va a tardar alrededor de 10 días, depende de la variedad. Desde que cae una espora, a los 10 días ya está la otra generación, ¿sí? Depende de las condiciones, alrededor de 21 grados más o menos son sus condiciones favorables. Humedad relativa arriba del 90%, 85-90% y periodos largos de humedad, recuerden eso, ¿sí? Entonces, cuando más condiciones hay, pues mejor. ¿Aquí qué va a pasar? Obviamente esto no es factible hacerlo, ¿no? Entonces, esta práctica no va a aplicar para roya del arándano. No podemos nosotros defoliar, no es práctico. Por lo que entonces nuestras aplicaciones igual van a ser en torno a entender cómo funciona la enfermedad, pero igual como lo dijimos en el caso de frambuesa, tenemos que empezar cuando las condiciones son favorables a prevenir, alternar, rotar productos. Ahí sí se permite clorotalonil, aunque igual tiene 40 días más o menos, no recuerdo, ¿verdad? 40 días creo. Entonces tampoco tienes mucho chance, pero sí tienes algunos triazoles que sí puedes meter, tienes estubilurinas como Preaclostrobin, por ejemplo, ¿verdad? Y tienes productos biológicos que igual puedes alternar y rotar, como igual dije, están los extractos de gobernadora y otros extractos vegetales por ahí. Entonces, cuando las condiciones son menos riesgosas o menos favorables, ¿sí? Entonces, es más o menos una condición similar, muy similar a lo que es frambuesa. No nos vamos a detener ya mucho más, la estrategia como le digo, es similar. Solamente hay que checar la lista de productos y empezar a armar esos planes similar a lo que les mostré. En el tiempo que me queda, voy a hablar entonces de lo que sería botritis, que es la otra plaga, de la otra enfermedad clave y que ha ocasionado tantos problemas, tantas pérdidas el año pasado. La gente no lo pudo controlar. Estuve yendo a la zona de Guzmán, por ejemplo, a dar cursos específicos, pláticas específicas solo de botritis.
porque no había manera de controlarlo. Pero igual, ¿qué pasa? Pues te llaman cuando ya el problema está. O sea, ya por todos lados te dice el técnico, ¿sabe qué? Ya le apliqué de todo y no funciona. Y entonces uno dice, ¿y qué te recomendaré yo? ¿No? Si ya te echaste toda la lista de aneberres, ¿qué te recomendaré yo ahora? ¿No? Entonces el punto no es si ya usó o no usó todas las herramientas, sino si las usó en el momento correcto y bajo una estrategia correcta. Ese es el punto. En mi experiencia, en todos estos años, eso es lo que yo he visto en la mayoría de los técnicos, eso es lo que nos pasa. Usamos de todo, pero no lo usamos en el momento. No hay estrategia, insisto en eso, no hay estrategia en el uso de las herramientas. Es mala la comparación, pero es como si usted, lo pienso porque no me gusta mucho el ejemplo de las guerras, ¿no? Pero es como si usted tiene las mejores armas, pero no hizo un estudio del terreno antes de aventarse. Usted no sabe dónde está el río, dónde está la entrada, dónde hay un cañón, no, pero tiene las armas más buenas. ¿De qué te sirve tener las mejores armas si no te aventaste, si no hiciste un estudio previo, no? Bueno, si esto lo vemos como una guerra, ¿no? Una guerra contra los microorganismos malos, pues es más o menos así. Hay muy buenas armas, hay muy buenas herramientas, pero están utilizadas de manera incorrecta desde mi punto de vista, ¿ya? Botrytis todo mundo lo reconoce, pero cuando lo vemos es porque hay un problema. Botrytis se dispersa muy fácilmente, esto está lleno de millones de esporas y en el caso de fresa pues es muy común verlo así. ¿Ve? ¿Ustedes creen que esta está infectada? Claro que sí, nada más que en este caso Botrytis en frutos verdes está quiescente, dormido, no muerto, porque los mecanismos de resistencia de los frutos verdes lo mantienen latente. En fresa, por eso la mejor estrategia de manejo es a partir de floración, ¿verdad? Porque no la van a ver ustedes en frutos verdes, lo van a ver cuando los azúcares empiezan a subir, empieza a aflojarse las células. Si lo ven ahí, si no lo van a ver en su mesa. Ahí es donde lo van a... ¿Quién no ha tenido unas frutas llenas de botrytis en su refri, no? En el refri adentro, ¿no? Lleno de Drosophila ahora, ¿no? Drosophila Suzuki y botrytis vienen juntos. No, fíjense que a veces no, ¿saben por qué? Porque Drosophila genera ácido acético y eso inhibe el desarrollo de botrytis muchas veces. Nada más está todo agrio, ácido, ¿no? Pero no hay botrytis. Les digo porque nosotros hemos hecho estudios, como lo voy a mostrar ahorita, de estudios de sensibilidad de botrytis a fungicidas. Y no lo podemos obtener tan fácilmente porque viene con Drosophila. No sale botrytis, nada más está todo con olor a vinagre. Y por eso les comento esto, ¿no? Entonces, esto es muy típico. Botrytis generalmente va a empezar de la base. Estas manchas cafés es porque entró por aquí, entró por flores. Un fruto que no está esporulado va a oler dulce. Aunque no tenga esporulación, pero tenga esta mancha, va a oler dulce. Si huele fétido, es muy probable que sea Phytophthora. Si llovió, y hubo condiciones favorables para una lluvia. Entonces, entra por las flores, también lo pueden encontrar incluso en la corona, fíjense. Y es poco común, pero sí hay botrytis en las coronas, como aquí. ¿Sí? Y bueno, ya en los pétalos es mucho más común porque se secan los pétalos y coloniza botrytis ahí ya como saprófito. ¿Sí? ¿Qué pasa con las moras y frambuesas? En moras es muy poco común encontrar botrytis a menos que lo abandones en los frutos ya que dejaste ahí, que no es recomendable, ¿verdad? Por las razones que ya expliqué. Pero llega a esporular en frutos verdes cuando las condiciones son muy favorables. Tiene que haber mucha humedad durante algunos días para que eso se dé. Si no, no. Frambuesa, igual, en frambuesa pues sí llega a ocurrir más frecuente. Y bueno, este es un fruto ya abandonado, ¿no? Es un fruto que ahí se quedó.
para que vean lo que puede pasar si dejan ustedes ahí. Volviendo al asunto de las fuentes de infección primaria, ¿no? Las fuentes de infección, si esto coincide con frutos con plantas en floración, de algún lado van a venir entonces los conidios, las esporas, ¿no? ¿Sí? Vean ustedes esta planta, esta flor esporulada, está produciendo muchas esporas, ahí están. ¿Sí? Obviamente este fruto está infectado, ¿no? Ese fruto verde. Si yo no hago aplicaciones y no prevengo, eso va a aparecer, va a continuar la infección. ¿Sí? En el caso de blueberry, aquí no, ahí debería estar, se debería mover, pero ahí están blueberry esporulando. Igual tiene que haber condiciones muy favorables allá atrás para que esto se dé. Esta es una epidemia bastante fuerte. Y es triste llegar a una plantación así, no hay mucho que hacer. Agarra el mejor botriticida que tengas, pero ya lo perdiste. ¿Sí? En condiciones muy favorables, mire, muy buena la pantalla, se alcanza a ver muy bien, ¿verdad? En la esporulación, síntomas de botritis sobre plantas, brotes. Eso no es muy común, a menos que haya condiciones muy favorables, de mucha humedad relativa. ¿Sí? Entonces, ¿dónde vive botritis? Residuos principalmente. Cada vez que ustedes dejan frutos ahí, y eso aplica para todo, porque botritis tiene más de 200 hospedantes. Ataca muchísimo. Botritis es un típico hongo que se le conoce como necrotrófico, es decir, mata primero y luego come. Tiene muchas armas químicas para poder degradar las paredes celulares, para poder dañar los tejidos de la planta. ¿Sí? Entonces, es un típico necrotrófico. ¿Qué más tiene? Es muy variable genéticamente. Es muy fácil de que muten, digamos, adquieran resistencia rápidamente a todos los fungicidas. El detalle es que en México casi no hacemos estudios de esos. Pero ahorita les voy a explicar, les voy a mostrar, no hemos mostrado esta información ahorita, pero les voy a mostrar lo que está pasando. Es solamente una parte, digamos, de la información que se está generando, pero que ojalá los ponga en alerta. Es muy agresivo, dije, por su capacidad de causar enfermedad y otras cosas, ¿no? Sobrevivencia, hospedantes, en fin. Es un hongo bastante difícil de manejar y requiere de mucho conocimiento para poder extender la vida de esas herramientas, ¿no? En el caso de moras, en zarzamoras, depende del sistema que ustedes tengan y depende de la variedad, si es una productora de primocañas o si es una variedad que tengan ustedes que defoliar, hacer producir bajo producción forzada. Muchas veces, en general así es, en zarzamoras, los productores tienen en su parcela diferentes sectores en diferentes etapas de desarrollo. Es una estrategia, ¿no?, de mercado, porque por las fluctuaciones del mercado entonces necesitas, si coincide la producción con un mercado bajo, pues tengo la otra, ¿no? Y con esa ahí me equilibro ya en promedio con el año, ¿no? Entonces, pero eso desde el punto de vista fitosanitario no es bueno. ¿Por qué? Pues porque vas contaminando de un lado a otro, conforme vas sacando esta y acumulaste inóculo, la otra ya viene en floración. Entonces, esta que va saliendo se convierte en proveedora de inóculo de la que va creciendo, ¿no? Y así andas. Acabamos de terminar un estudio, este es en TRIPS, y pudimos mapear, ¿verdad?, a través de ciertos modelos de cómo es que Frankliniella occidentalis va invadiendo, por ejemplo, las parcelas de zarzamora. Y ustedes pueden ver cómo aquellas parcelas o aquellos sectores que están terminando de producir, el TRIPS se va moviendo hacia aquellas que están empezando a florear. Y es bien interesante porque lo hicimos en el tiempo, ¿no? Todo el periodo de floración. Y puede uno ver los mapas de cómo va invadiendo. No es que surjan del interior, no, vienen hacia acá. Y eso nos sirve mucho para poder planear nuestra estrategia de manejo. Entonces, lo mismo pasa con estos, con botritis y otras enfermedades, por el sistema que tenemos. Ni modo, así está y tenemos que adaptarlos por cuestiones de estrategia, digamos, de mercado, ¿no? Esto que ven aquí, en realidad es esto, ¿verdad? Cada uno de estos es una botritis. Botritis, eso quiere decir como un ramillete de uvas, ¿no? Cada una de estas es una espora. Entonces imagínense cuántos hay en estos.
Por eso es que cuando agarran ustedes un fruto, ni lo muevan, ¿verdad? Porque con tantito van a ver ustedes el polvo que brota. Esos son los millones de esporas que van a dispersarlo, ¿no? a los frutos. Y bueno, este tipo de prácticas, obviamente, volvemos a los principios del manejo, ¿no? Fuente de infección primaria. ¿De dónde viene la primera infección? Esto no se debe hacer. Eso no lo permitiría para nada a Neverres, ¿verdad? Por muchas razones. Drosofila, ¿no? O sea, Drosofila va a completar ahí su ciclo muy bien. La parte cultural, la parte de remoción de residuos es clave, ¿sí? Para ese tipo de enfermedades y para otras, ¿no? Y bueno, ya explicaba yo de todas las armas que tiene Botrytis. Es hay libros enteros solamente de Botrytis. Solamente hablando de Botrytis. Es de los patógenos más estudiados. Y se sigue estudiando. Porque no es fácil de manejar. Es como un Phytophthora infestans de papa, ¿no? Décadas y décadas estudiando de Phytophthora infestans. Y todavía seguimos aprendiendo cosas. Igual Botrytis. Es de los patógenos clave a nivel mundial. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque genera una serie de compuestos, de enzimas, etcétera, para poder causar la infección a través de un proceso, ¿no? Que se da. Esto es muy importante a la hora de planear el manejo de la enfermedad, fíjense, de entender cuándo se dan las condiciones favorables, cómo se da la germinación. Si uno acopla esa información con el modo de acción del producto, ustedes van a tener buen efecto preventivo y buen efecto incluso curativo. El detalle es que en México, por ejemplo, los sistemas de predicción de Botrytis, no, que yo sepa, parece que una empresa por ahí ya empieza o está empezando ya a jugar con esos sistemas de predicción. Ahorita vamos a ver cómo en Estados Unidos sí le llega la alerta a su celular para que aplique o no aplique y le dice que aplique, de hecho. ¿Sí? Entonces, las condiciones de Botrytis son, todo el tiempo las tenemos, bueno, en este periodo no tanto, a veces en ciertos días por ahí, pero este hongo tiene condiciones bastante amplias para poderse desarrollar, tanto que crece en su refri, ¿no? El micelio gris crece en el interior del refri a 4 grados, ¿no? Entonces imagínense. Entonces, aquí lo que hay que rescatar, y ese es el mensaje que si no tienen experiencia deben llevarse, es que cuando ustedes van a tratar con Botrytis, asocien la floración. No se esperen a observar, guíense por la etapa fenológica. Si ya es floración y están con condiciones favorables, es decir, están ya a partir de junio, julio, agosto, septiembre, ustedes apliquen. No se esperen, ustedes apliquen para Botrytis. ¿Por qué? Porque la etapa fenológica es muy adecuada, eso es lo más favorable. Entonces, y más si hay condiciones favorables de agua libre y estas temperaturas, ¿no? En donde va a haber condición para que se dé la germinación, penetración, invasión y todo lo demás, ¿no? Y esporulación del hongo. ¿Sí? Entonces, ese es uno de los mensajes que hay que llevarse. Floración es igual a Botrytis en berries. Y en otros cultivos, pero ahorita estamos hablando de berries. Les comentaba entonces el alto riesgo de resistencia. Botrytis, ustedes tienen que considerar, tienen que tener bases de manejo de resistencia de fungicidas. Porque si no, se van a acabar los pocos ingredientes activos que tienen en la lista de productos autorizados. El año pasado hubo muchas quejas de que los productos no servían, ya no funcionaban, de que no podían controlarlo con nada. Nosotros hicimos algunas muestras de la zona de Guzmán, de la zona de Zamora, de la zona de Marabatío, de Los Reyes, y pudimos hacer algunas exploraciones. Ahorita les voy a mostrar. Este es un estudio que se ha hecho en la zona de California. Hay muchos estudios, casi todos los meses salen. Pero les dejo esto, me gusta mostrarles esto porque, como ejemplo, de que Botrytis puede hacerse resistente a más de un ingrediente activo a la vez. ¿Sí? Como ven aquí tenemos a 2 fungicidas, hasta 3, hasta 4 fungicidas, 14% de los aislados de esa zona. Este es un trabajo que hicieron en Driscolls, en California,
Y vean, hasta 4 fungicidas puede hacerse resistente al mismo tiempo. ¿Cuántos tenemos en la lista de NBRs? ¿No? Entonces, ¿y de cuántos grupos? Porque en la lista de NBRs tenemos algunos repetidos que pertenecen a la misma familia, ¿no? Entonces, como son de la misma familia, o actúan, inhiben respiración, por ejemplo, es muy probable que haya infección cruzada, que haya resistencia cruzada, desde luego, ¿verdad? Entonces, vean esto, igual ingredientes activos relativamente nuevos que también podrían ya tener algunos problemas, ¿no? Por ejemplo, el tiofanato, esto ya está bien establecido, eso sabemos. Cualquier benzimidazol tiene problemas de resistencia, eso se los puedo asegurar, ¿verdad? En fresas, no tenemos benzimidazoles en las otras berries, pero en fresas sí estaban autorizados, ¿no? Como lo que es el tiofanato metil, por ejemplo, ¿no? Estos son estudios que ya nosotros hemos hecho, en donde no se preocupen mucho, simplemente lo que quiero mostrarles con eso es que depende de la zona. Yo no puedo sacar inferencias de que todos los aislamientos de Guzmán son resistentes. Tendría que ser un muestreo bastante amplio allí, en esa zona, y luego irme a Zamora y luego irme a Los Reyes para sacar, y sacar un montón de aislados. Es un trabajo muy laborioso esto, ¿verdad? Es como agarrar a un muchacho de esos que te caen gordos, los estudiantes, y ponerlo y castigarlo ahí, ¿verdad? A llenar medio y todo, ¿no? Hay técnicas mucho más rápidas, ¿no? Pero si quieres enseñarle disciplina, es un buen estudio, ¿verdad? Es un buen trabajo para que hagan estudios de resistencia. Esto nos queda claro. Yo siempre les digo, no usen benzimidazoles para botritis en el caso de fresa. Úsenlos para otras cosas, pero no es, esas aplicaciones se tiran, no van a tener efecto, ¿ya? Esto lo acabamos de terminar, esto es de 2018, diciembre. Pero lo voy a mostrar nada más para que vean. No puse nombres comerciales, por aquello de las sensibilidades. Pero vean, lo que están viendo ustedes aquí, este es fenexamida, y vean, inhibe el 100%. Estas cajitas lo que indica realmente es que hay algunos que tienen es un grupo, digamos, de aislamientos en donde unos son más susceptibles y otros más. Pero en general, si ustedes ven ahí, la mayoría de los aislamientos que nosotros colectamos son sensibles a la fenexamida, es decir, ese producto sigue teniendo chance, ¿verdad? ¿Qué pasó? ¿Qué pasa con piraclostrobin? Prácticamente, de todos los aislamientos que exploramos, cuando mucho tuvimos alrededor de un 20% de inhibición. Es decir, ese producto está empezando a patinar. De hecho, se sabe, en general las estrobilulinas no son muy buenas para botritis. No es su fuerte, ¿verdad? Pero bueno, hay algunos que vienen mezclados. Pero vean, lo más probable es que la azoxystrobin también tenga problemas. No los probamos porque tomamos la muestra nada más de una estrobilurina. Oiprodiona, a pesar de ser un producto más viejo, sigue teniendo oportunidad, ¿sí? Inhibición del 100%, está muy bien, entre 80 y 100% de inhibición. Pero esto ya me habían dicho, muchos técnicos me decían, oye, estamos aplicando esto, porque recibí muchas llamadas el año pasado, y me decían de este compuesto. Dijimos, vamos a ver qué está pasando. Y efectivamente, este producto está empezando a tener problemas, tiene problemas, y está en la lista. Ahí. El 1 de marzo vamos a graduar a otro estudiante de posgrado donde ya hicimos más aislamientos todavía. Los resultados son prácticamente iguales que esto, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el mensaje de esto que le estoy diciendo? ¿Y para qué sirve eso en la práctica? ¿A mí para qué me sirve? ¿A mi productor para qué me sirve? Bueno, cada vez que usted aplica este producto, su dinero se está yendo a la basura. Si usted tiene 30 hectáreas, 50, 100 hectáreas, y entonces ordenó una aplicación de estas y vio que no pasó nada, multiplique eso por la cantidad de hectáreas y cuánto cuesta, y es el dinero que se tiró a la basura. No hay efecto. Esto es aparentemente trabajos básicos que tienen una aplicación práctica dirigida al bolsillo.
ahí lo vas a sentir. Entonces necesitamos hacer más estudios de estos, más amplios, con mayor número de muestras, más grandes, ¿verdad? Y ese es el detalle, esto cuesta dinero, ¿verdad? Alguien tiene que pagar por esto, ¿sí? Entonces, pero vean cuántos millones de pesos o millones de dólares, no lo sé, ahorraríamos. Le daríamos chance a estos ingredientes activos, les daríamos vacaciones, unos añitos, y luego los reincorporamos. Si Aneverres llevara un monitoreo de ese tipo, incluyendo insecticidas, por ejemplo, sabrías a quién darle vacaciones y a quién seguir promoviendo, porque si no, nos vamos a acabar esa lista en unos cuantos años y va a haber mucha insensibilidad y va a haber muchas reclamaciones para las compañías. Ahí está una sugerencia, a lo mejor para platicar, ¿no? Y darle vida, ¿no? Darle vida a los buenos ingredientes activos, ¿no? Un producto para que se genere tarda 12 años, 11, 12 años para que una molécula salga. Tienen que recuperar el dinero, ¿verdad? Y además tiene que salir para el técnico, bien pagado, ¿no? Ok, entonces, los otros aspectos que hay que tomar en cuenta, pues la variedad. Este es un ejemplo nada más para fresa, pero en general las variedades, las berries no son resistentes, no hay resistencia a botritis en general, ¿verdad? Así que me la brinco esta, porque no. Pero lo que sí es importante es cómo se relaciona botritis con el desarrollo fenológico. Y esto es nuevo, esto es del 2018. Este estudio no lo hice yo, obviamente, es un estudio que viene de Oregon, en donde ellos cuestionaron esto de que la infección se dé solo por flores, como sucede en fresas. Entonces ellos lo que hicieron fue ir, muchísimas muestras que tomaron a partir de los diferentes estados de desarrollo, en este caso de frambuesa. Y entonces fueron aislando, y entonces contaban qué proporción hay de infecciones por cada estado de desarrollo. Y bueno, lo interesante de esto es que ellos ven que estas etapas son las más susceptibles a frambuesa, a botritis, ¿verdad? Es muy útil esta información desde el punto de vista práctico, porque tú ya sabes en dónde tienes que tener mucho más cuidado. Dices, en cuanto empiece a pintarse, debo tener mucho más cuidado porque ahí se vienen las mayores infecciones. Es más susceptible ahí, ¿verdad? En cambio, si revisas los trabajos de fresa, te dice, no, es floración, protege floración y no vas a tener problemas después. Entonces esto empieza a modificarse. Durante muchos años yo siempre dije floración, ¿verdad? Pero esto no siempre se cumple, esto es reciente. Entonces uno también va cambiando su discurso en función de qué es lo que va saliendo o qué uno va aprendiendo también con sus investigaciones, ¿no? Ok, les hablaba entonces de sistemas de predicción. Ojalá en algún momento nosotros lleguemos a eso, a tener sistemas de predicción. Ya están los parámetros, ya están definidos, solamente tenemos que validarlos. Y que a usted le llegue a su celular una alerta y le diga alto riesgo de que se presente brotitis, dele clic para que vea los ingredientes activos que usted puede aplicar. Si es un nivel bajo un riesgo bajo, aplica nada más Captan. Si es un riesgo medio, tiene que aplicar pidaclostrobin más Boscalid, ¿no? Y así, y eso ya está, eso es lo que hacen ellos allá. En este sistema que ellos tienen en Florida, pues desde aquí ya le llega su celular al productor. Obviamente allá los productores le meten lana a la investigación, ¿verdad? Ellos sí le invierten para que se genere información útil para el productor, útil para el técnico, ¿no? Entonces, ahorita ya este sistema ya lo están validando en California, también un colega ya lo validó en Ohio, que hay menos fresa ahí. Pero lo que quiero decirles es que esas tecnologías están, y con toda la tecnología que tenemos ya disponible ahorita, eso ya es muy fácil, ¿verdad? Porque ya no tenemos que hacer todos los parámetros o sacar todos los parámetros. Ya están en las publicaciones. Y ahorita nada más agarramos un buen programador, ¿verdad? De estos millennials. Y listo, le decimos qué queremos que haga el sistema y nos lo hace así o no. Hay mucha gente ya en estos temas, ¿sí? Nada más hay que darle la parte biológica. Bueno, nada más reforzando lo que es el ciclo. Ya les he dicho que sobrevive en fresas, sobrevive obviamente en frutos caídos y ahí ya se va hacia la esporula, produce esporas y las flores pues se infectan, es la fase más susceptible.
Y bueno, ya de ahí les mostré también que infecta por la parte de abajo, ¿no? El receptáculo. Y bueno, en el caso de zarzamoras y frambuesas, pues tienen un comportamiento similar, nada más que aquí el hongo puede sobrevivir también en las cañas como esclerosios o microesclerosios, que son estructuras muy duras, pequeñas, que son aplanadas en este caso, y que pueden pasar ahí por mucho tiempo, ¿verdad? Como nosotros tenemos un sistema de producción forzada y la caña se defolia, se redefolia, en el caso de zarzamoras, el hongo sobrevive ahí por mucho tiempo. Y entonces, cuando empieza a florear, pues se mueve para las flores y así siguen los ciclos, ¿no? En condiciones favorables. Entonces son muy similares, ¿no? Aunque recuerden lo que les acabo de decir, este ciclo pues es antes de que saliera esta publicación. El conocimiento va moviéndose, esto lo tenemos que ajustar, ¿no? Con base en lo que salió el año pasado. Entonces, vuelvo a nuestro modelo inicial. Tenemos entonces que tomar en cuenta que estas enfermedades finalmente son el producto de esta interacción y que modelo, aunque sea un modelo, porque es un modelo y los modelos, como dicen, los modelos son representaciones de la realidad, son eso. ¿A ustedes creen que los modelos, para ser equitativo, o los modelos, todos somos así como las modelos o los modelos? Pues no, no nos parecemos a los modelos que las muchachas quisieran ver, ¿no? O las modelos que nosotros quisiéramos ver. Entonces son representaciones de la realidad. Creemos que es así, pero no. Entonces un modelo como estos representa justamente eso. Queremos representar las interacciones de diferentes componentes que dan como resultado una enfermedad. Y a partir de ahí, dijimos, tenemos entonces que ver cómo vamos a usar esas herramientas para poder tomar la mejor decisión. Y nosotros le llamamos así, ¿no? Un enfoque de temporada completa. Es diferente a un enfoque de la semana, de esta semana. Un enfoque de temporada completa implica comprender cómo se desarrolla la enfermedad en todo el ciclo, ¿no? Implica una relación más estrecha con los productores, con las empresas, implica conocer el medio ambiente, implica conocer las herramientas y cómo funcionan y cómo las integramos entre una con otra. Entonces, ese es el enfoque de temporada completa, donde tenemos que tomar todo en cuenta. Entonces, esto es lo que al final de cuentas, pues nos debe dar como resultado esas aplicaciones secuenciales, esa secuencia de aplicaciones, ¿verdad? En donde tenemos que integrar biorracionales, químicos, estrategias de manejo o uso de herramientas culturales, en fin, todo lo que hemos ahorita englobado al final. Eso es a lo que nosotros nos enfocamos con un manejo integral de la enfermedad, similar a lo que ya habíamos hablado, ¿no? Así que aquí podríamos sacar igual muchas aplicaciones. Si nosotros agarramos la lista de productos de Aneverres, podríamos armar un programa de aplicaciones de mes y medio o de 2 meses, jugando con cada una de esas herramientas de manera integrada. Y yo decido si uso el enfoque de bloques, por ejemplo, o alternados. Puedo usar unas familias alternadas. De hecho, es válido y es bueno también. O sea, una estrobilurina, un triazol, uno de multisitio, extractos vegetales, y regreso, y así me la llevo, ¿verdad? Lo importante es que esa enfermedad no se me vaya, no se me dispare. Por eso digo que hay mucha necesidad de hacer esos talleres, cómo usar las herramientas de una manera lógica con los criterios, ¿verdad?, que hemos hablado, considerando incluso la movilidad, cuánto se mueven, ¿no? Porque tendemos a decir, es que es sistémico. Y la pregunta es, ¿qué tan sistémico es? Contacto, sistémico, nada más. 2 categorías. Pero hay muchas cosas intermedias, ¿verdad? Es un cuasi sistémico o un sistémico local. Es un verdadero sistémico, como lo es un naliet, por ejemplo, un fosfito, o es un parcialmente sistémico.
y cómo uso yo esa información para poder aplicar los productos. Fíjense que cómo hay tanta información alrededor de eso y cuántas cosas que tendríamos que saber, ¿no? O tenemos la necesidad de saber. Pero volvemos a lo mismo, es más fácil una receta. ¿Para qué aprendemos tanto, no? No es necesario. Aparentemente no. Claro que sí es necesario, porque finalmente eso nos lleva a optimizar las aplicaciones y poder producir finalmente alimentos sin residuos y cumpliendo con los estándares. Todo esto que les he platicado, al final es lo que buscamos, ¿no? Producir alimentos y a producir alimentos bajo criterios. ¿Sí? Hay cosas que ciertamente suenan complicadas, es necesario actualizarse, es necesario aprender nuevas cosas, sí. Decía un técnico, está canijo saber tanto, ¿no? O sea, sí, es cierto, ¿verdad? Pero la tecnología actual, la información actual nos obliga a eso. Es increíble la cantidad de información, con un clic te aparece y dices, ¿qué hago con todo esto? ¿No? Les ponía el ejemplo de los inductores de resistencia, del tema de inducción de resistencia. ¿Cuánta confusión hay entre los técnicos? Muchísima confusión. ¿Por qué? Porque esos son temas relativamente nuevos, digo relativamente, ¿verdad? Porque estamos hablando más intensamente en los últimos 10 años, máximo 15 años, ¿no? Y si alguien tiene, como yo, ¿no?, más de 20 años que terminó, pues a lo mejor eso no se lo enseñaron en la escuela, ¿verdad? Entonces, nos obliga a meternos a ese tema o vamos a terminar muy confundidos, como está todo el tema de los bioestimulantes ahorita, ¿no? Entonces, son temas que incluso ni siquiera hay regulación, ¿no? En el caso de los bioestimulantes, está construyéndose la regulación. Europa ya está en eso, Estados Unidos ya empieza a aceptar los bioestimulantes, pero bioestimulantes, es complicado. Entonces nos lleva a otro tema de fisiología vegetal, interactuando con microbiología, ¿sí?, con nutrición, y la cosa se complica más. Entonces estamos saturados de mucha información. De ahí que nosotros, y yo soy una de las personas que dice que tenemos que enseñar al estudiante a filtrar información. Ya nosotros no somos la fuente de información. Y quien crea eso en las universidades, me perdona, pero ya no somos nosotros la fuente de información como éramos hace 20 años o 30, ¿no? El profesor era lo máximo. Ahora está dando la clase y el chamaco está viendo a ver si es cierto, a ver si es verdad lo que le estás diciendo. Y dice, oiga doctor, pero aquí dice que, perdón, ¿no? Ya te está juzgando. Ahí, ¿no? Entonces uno se ve obligado ya a agarrar un enfoque diferente en el manejo de la información. Entonces ahora ya el enfoque es tratar de enseñar o tratar de permitir que el estudiante sepa cómo usar. Ojalá que a mí me hubieran enseñado eso, ¿no? Cómo usar la información, porque la información está ahí. No nos enseñan a usar la información, ¿verdad? ¿Y de qué te sirve tener un bagaje de información así? Pues no sabes cómo se usa eso. Yo creo que les pasa mucho a las empresas de agroquímicos cuando contratan un chavo. Sabe mucho, pero no sabe cómo usarlo para solucionar un problema. Yo les dejo por aquí. Eso sería el tema que les traía. Nada más voy antes de cerrar, resumirles el tema del que hablamos. Es muy importante que comprendamos nosotros con qué tipo de enfermedades estamos trabajando. Cuando hablamos de enfermedades como rollas, como botritis, estamos hablando de enfermedades que se conocen entonces como enfermedades de tipo policíclicas, que tienen muchos ciclos de infección y que por lo tanto son enfermedades que se dispersan muy rápidamente por el viento, que tienen cortos ciclos y que eso nos obliga a nosotros a actuar con rapidez. En aplicar, si vamos a aplicar, lo vamos a hacer cuando apenas empieza la infección a avanzar, no cuando ya la tengo. Es muy complicado, les va a salir muy caro. Entonces siempre empiecen a partir de cuando tienen prácticamente nada. Si ya se guían por las condiciones ambientales, como ya se les expliqué con rollas, si ya llovió ayer, usted ordene una aplicación mañana, porque casi seguro que va a tener roya. Entonces no se espere a verlo,
¿sí? Eso es entonces la aplicación de los tipos de epidemias, de los tipos de enfermedades a una solución concreta. Comprender muy bien con qué estoy tratando, y esto aplica para todo. Si yo no sé qué tipo de enfermedad es, si yo no conozco, no lo sé identificar, ¿cómo puedo entonces hacer una recomendación también, verdad? Entonces, de ahí que el diagnóstico es clave, siempre va a ser clave, y hay mucha confusión. La gente siempre me pregunta, oye, ¿y cuál es el laboratorio que recomiendas? ¿No? Hay mucha variación en los resultados. Y luego dicen, mando a hacer el análisis, pero se tarda 15 días en darme el resultado, ¿o no? ¿Ah? Bueno, es que pues, yo no tengo la culpa, el hongo se tarda 8 días y luego no produce estructuras y puro micelio. Oye, espérame tantito. Y luego sale algo nuevo. Y dices, ching, ¿y esto qué es? Estamos con berres. En berres te pueden salir cualquier cosa, ¿verdad? Y entonces a veces eso implica, mire, les voy rápidamente. El año pasado hubo un problema que yo no había visto nunca. Vine a la empresa, tomamos muestras, lo revisamos, nunca lo habíamos visto, y cuando hacemos el análisis salen 2 patógenos que por separado sí sabemos qué síntomas causan. Y dije, ¿será un efecto de un efecto conjunto de botritis con alternaria que me está dando una roña? No lo sé. Ahí está el problema. No sabemos exactamente, ya no le damos seguimiento porque implica un proyecto de investigación, ¿no? Ya le reportas, pero ¿cuánto me tardé? Más de un mes, porque a veces uno mismo no se convence y dices, no, es que no, hay que volverlo a hacer, ¿no? Entonces, les digo esto pues para que a veces pues comprendan de que a veces los laboratorios, los que quieren hacer bien las cosas, ¿no? Porque luego muchos dicen, viene de Guzmán, seguramente es botritis, y le mandan. Hemos visto patrones, cuando revisas muchos análisis, dices, aquí hay un patrón de comportamiento en estos análisis de la misma empresa. Allí es un asunto ético, ¿no? El agente causal, ¿verdad? Entender el agente causal, dónde sobrevive, cómo se dispersa, cuánto tiempo tarda en que se desarrolle el síntoma. Es clave esa parte. ¿Por qué es clave? Porque te dice cuándo maneja, digamos, el momento de aplicación. Está relacionado con el timing que se conoce, el momento de aplicación. Si conoces estas variables, como el periodo latente, el periodo de incubación, te dice más o menos cada cuánto deben ser tus aplicaciones. Y esta parte que sí quiero dejar bien, y que de repente suena así medio raro, la parte epidémica, epidemiología, el estudio de las poblaciones en el espacio y en el tiempo, es esto básicamente. ¿Cómo es que se dispersa la enfermedad? ¿Qué mecanismos usa? ¿De dónde viene? ¿Dónde se hospeda? ¿Dónde vive? Si ustedes comprenden esas partes, las herramientas que tienen disponibles van a ser más efectivas, porque la carga de inóculo en su cultivo va a ser más bajo, ¿verdad? Y van a poder aplicarlo en mejor momento. Hay una charla adicional que de repente damos que se llama optimización de aplicaciones para el manejo de fungicidas. Y eso tiene que ver con el modo de acción, con el riesgo de resistencia, con todo esto que le estoy platicando. Y que bueno, pues tiene su tiempo, ¿no? Y a partir de entender entonces las herramientas, dijimos, yo puedo entonces diseñar mis estrategias de manejo. Entonces, en esto que yo les comenté, está integrado los diferentes elementos, tanto de la planta, como del ambiente, como del patógeno, más el modo de acción de las herramientas. Eso me da igual entonces a diseñar una serie de estrategias secuenciales, como lo pusimos ahí, ¿no? Y si todo sale bien, en lugar de tener una enfermedad hasta acá, me la voy a llevar así, abajo, abajo, abajo. Y eso es lo que el productor quiere al final. ¿Verdad? Él está feliz de esa forma. Y te va a pagar más aquí, te va a subir el sueldo 5, 20%, te va a dar un superbono al final del año, ¿verdad? Eso es lo que quisiéramos, ¿no? Sí. Muy bien, entonces a eso nosotros le llamamos lo que es un manejo integral. No estamos hablando de un control específico, sino un enfoque integral del manejo de enfermedades. Muchas gracias. Tenemos tiempo para un par de preguntas, si gustan. Aprovechen que aquí está el doctor, porque se les va a ir un ratito más.
Sí, Gracias. En la técnica que mencionas para controlar Pochiniastrum, del deshoje, se hace en una etapa, supongo yo, en una etapa muy inicial, porque no serviría precisamente ese deshoje y ese manejo, manoteo que se le da para eliminar esa primer inóculo, ¿no serviría para diseminarlo más en el predio, en la huerta? Supongo que tiene que ser en una etapa muy, muy puntual, ¿no? es correcto. Tiene que ser muy, muy al inicio, porque si ustedes dejan que la enfermedad se les disperse más, precisamente al darle el jaloneo a la hoja, las esporas van a volar. De hecho, apenas tiene que ser la primer pústula, usted lo remueve y lo deben meter en una bolsa, de preferencia en una bolsa, para que el trabajador no ande dispersando el problema por todo el campo. Entonces lo cierra y ya lo pueden dejar fuera, lo pueden dejar ahí en la orilla, incluso con la temperatura se va a calentar, se va a secar la hoja, ¿no? Pero sí tiene que ser en etapas muy tempranas. Recuerden que es esa primera práctica lo que hace, el objetivo es reducir la densidad de ese inóculo que se va acumulando. Y tan solo haciendo eso, ustedes pueden posponer unos días o semanas el inicio de la infección nuevamente. Si ustedes a eso le suman la aplicación de un fungicida, todavía le extiendes más el inicio. Pero mientras el cultivo va creciendo, se va desarrollando. Esa es la estrategia. Sí. ¿Algún otro comentario o pregunta? Antragnosis en... Otro tema, yo sé que es otra conferencia, es otra cosa totalmente distinta, ¿no? Pero ¿En mango? Digo, ¿en aguacate? ¿O antragnosis berries. en berries? ¿En cuál cultivo? El que quieras. Bueno, Entonces, es que está en fresas. En fresas es mucho más peligroso. En frambuesas no es tanto, realmente. Pero, sí, perdón, la pregunta ¿cuál sería? ¿Alguna noticia, un avance, algo? Yo sé que sería una conferencia totalmente nueva, diferente a la que diste hoy, pero yo digo, aprovechando que nadie preguntó. No, con toda confianza. este, En general, antragnosis, que está asociado generalmente a lo que son hongos como Coletotrichum, diferentes especies de Coletotrichum. Lo que tienen en particular esos hongos, y así sea en aguacate, sea en otros cultivos, están muy asociados a lluvia. ¿Por qué? Y qué bueno que lo preguntan, porque es un hongo o una enfermedad contrastante con un botrytis, una roya, una cenicilla, por el mecanismo de dispersión. Para que antragnosis sea un problema, tiene que haber periodos de lluvia previos. Debió haber salpicado, golpeado, debió haber caído sobre el fruto, las gotas. Si usted tiene un periodo de lluvia largo, la enfermedad va a ser más intensa. Si usted tiene una lluvia muy intensa, también. Si tiene un chipi pero largo, va a ser problema. O sea, está asociado a lluvia generalmente. ¿Por qué no es un problema tan fuerte en zarzamora? Bueno, en zarzamora sí, en zarzamoras llega a ocasionar problemas, pero en aquellos donde están protegidos no hay problema. De hecho, si usted va a una plantación de fresas y cuando empieza la lluvia ya está el túnel, esa plantación no tiene antragnosis. ¿Dónde va a haber antragnosis? ¿Dónde va a haber Coletotrichum? En las camas en donde cae, donde cae la lluvia. Fíjense bien en el caso de los que trabajan con fresa. Solamente van a encontrar a antragnosis en las primeras dos camas a la orilla de la estaca, la de acá y la de acá. ¿Por qué? Porque ahí es donde salpica, al caer en el suelo, dependiendo de la intensidad y la duración de la lluvia, va a salpicar 30 centímetros o un poquito más. Pero lo más fuerte de la antragnosis está en la cara de la cama que da hacia donde está la estaca, en el túnel. Entonces, ahí es donde se observa mucho. ¿Dónde más? Pues obviamente donde hay campo abierto, plantaciones con baja tecnología,
donde está llueve. ¿Por qué en zarzamora sí llega a ser cuando coincide la etapa de desarrollo del fruto verde, fruto rojo ya con lluvia, y no hicieron ustedes una buena aplicación preventiva, sí llega a pegar antragnosis? Ese es Coleotrichum glosporioides. Y la drupela se pone de color café hundida. ¿Cómo se pone en el caso de los frutos de fresa, ¿no? Que es una mancha hundida, y ahí con condiciones de humedad se forma una coloración salmón, ¿no? Que es donde están todos los conidios. ¿Sí? Buena pregunta. ¿Alguna otra pregunta, comentario, sugerencia? Sé que es un público un poco más heterogéneo, ¿verdad? En el caso de los berries, ¿verdad? Ya me estuvieran mucho bombardeando ahorita, ¿no? Muchas gracias.